Bueno, en esta tarde de verdad que le damos gracias al Señor. Primera vez que nos estrenamos. Estrenamos porque estamos estrenando este jueves. Hoy no ropa, sino este hermoso privilegio de estar aquí en este lugar, compartir células en casa. Amén. ¿Cómo te sientes, amor? Amén. Queremos darle gracias a Dios por este precioso privilegio de compartir su palabra con todas las personas que nos ven por Instagram, por YouTube, por Facebook, por Maná TV y nos escuchan en Maná 90.3 y Mixler. Estamos felices de poder llegar a ustedes con la palabra de vida. Y hoy Dios tiene una palabra muy poderosa para nosotros. Así que le invitamos a tomar nota de esta palabra que va a edificar hoy nuestros corazones. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Les invitamos a todos a conectar su corazón allí a la palabra, al Señor. Y le invitamos a leer con nosotros Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén, amén, así es. Y dice así, voy a leer por acá. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quislue, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran y mala afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Y hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de tu palabra que dijiste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra hoy, mi vida. Vamos hoy a desglosar algunos principios de cómo levantarnos y reedificar los muros caídos en tiempos de crisis. ¿Cómo se llama el tema de hoy para que todos Levántate y reedifica en tiempos de crisis? Así que hoy Dios nos va a levantar nuestra fe, nuestro espíritu, nuestro ímpetu, nuestro corazón lo va a alinear a Dios para edificar lo que se ha caído en nuestra vida. Y es que, mi vida, estamos viviendo un tiempo donde quizás hay cosas que están cayendo, hay cosas que quizás la estamos viendo derribarse, ¿sí? En la historia de Nehemías vemos cómo Nehemías fue llamado por algunos integrantes o miembros de la ciudad de Jerusalén. Pidió un permiso, ya vamos a hablar un poco más adelante de esto. Fue a Jerusalén
y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, que los muros de Jerusalén, la ciudad de sus padres, estaba en ruinas, estaba caída los muros. Él preguntó a uno de sus amigos allegados, hermanos, que cómo estaba la situación con el remanente que había quedado allí, y se dio cuenta de la gran necesidad en la que estaban y en la afrenta que ellos estaban sintiendo muy fuerte. Sí, y hoy muchas personas que nos escuchan, que nos ven, quizás pueden estar haciendo esta pregunta: hay cosas en mi vida que se están derribando, o hay cosas en mi vida que se han derribado y no sé cómo edificarlas, no sé cómo reconstruirlas. Y hoy, por la palabra de Dios, queremos citarte un buen ejemplo, y es Nehemías, y ya vamos a descubrir por qué. Amén. Amén. Queremos dar algunas cosas sobre Nehemías. Nehemías lo describe la Biblia como un alto funcionario de la administración del rey de Persa, el rey Artajerjes I. Él estaba bajo los auspicios de esta corte, y viajó a Jerusalén por permiso del rey, de este rey Artajerjes. Y este rey le dice: bueno, Nehemías, aquí tienes la carta, ve y reedifica, ve a ver qué pasó. Y Nehemías, en misericordia, en compasión, dijo: necesito saber cómo quedaron los muros, necesito ver cómo quedó. Entonces Nehemías es un alto funcionario de la administración del rey Artajerjes I. Así que Nehemías, para entender un poco sobre Nehemías, de quién fue, qué hizo, no era cualquier persona. No era un cristiano, un creyente en Dios allí, de eso que no saben nada. No, Nehemías estaba dentro de donde se movía, ¿verdad? Donde se bate el cobre, como decimos aquí en Venezuela. Copero del rey, nada más y nada. Y era el copero del rey. Estaba ahí a la derecha del rey, y él sabía lo que estaba en sus manos como influencia para poder contribuir a edificar los muros. Entonces, hoy queremos hablar, en primer lugar, del impacto que tuvo Nehemías, el impacto emocional que tuvo Nehemías cuando vio y llegó a la ciudad de Jerusalén y se encontró a los muros caídos, los muros hechos ruina. Hubo un impacto emocional. El primer impacto podemos leerlo o citarlo nuevamente en el versículo 3 y 4. Si nos ayudan acá. Dice el versículo 3 y 4, vamos a leerlo. Y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces podemos ver cómo Nehemías, llegando a Jerusalén, se dio cuenta que había una ciudad diferente a como él la conocía. Había una ciudad que estaba desolada, estaba en ruina, la gente estaba mal, la gente estaba cometiendo también algunos pecados contra Dios, la gente estaba en afrenta, estaban tristes, angustiadas, y el impacto de Nehemías, el impacto emocional fue tanto que Nehemías tuvo algunas reacciones. Vamos a leer en el versículo 4 esas reacciones. Es correcto, mire las reacciones que tiene Nehemías, que nos impactan mucho en esta tarde. Cuando yo oí estas palabras, me senté y lloré. Es impactante lo primero que él hace: me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. ¿Y qué más dice por aquí? Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Wow, entonces podemos decir que la primera reacción de Nehemías al tener ese impacto emocional fue que se sentó. Nehemías recibió la noticia que causó un impacto, ¿verdad?, tremendo al enterarse de esto, y lo segundo que hace es sentarse. Él se sentó perplejo. Luego de sentarse lloró de compasión, lloró de tristeza, lloró de ver una ciudad diferente a como él la conocía. También Nehemías hizo duelo por algunos días. Nehemías entró en duelo, es decir, hubo como ese desapego de una ciudad bella a una ciudad ahora desolada y en ruinas. Es que nos cuesta. Yo no sé si alguna persona de las que nos ve y nos oye en este momento por redes, por donde estén conectados, se siente un poco identificado, porque algunos de nosotros hemos ido o vivido en algún estado, en una casa, en algún lugar
donde de repente fue lugar de alegría, de gozo, de las mayores, de los momentos más felices, y de repente te enteras de que ese lugar está vuelto ruinas, ya no queda nada, los recuerdos, la bendición que hubo en ese lugar. ¿Qué sucedió? Me imagino el impacto tan asombroso que vivió Nehemías. Mi amor, y por lo menos en este caso, ¿verdad? Que hoy muchos negocios, quizás antes de la cuarentena, ¿verdad? Yo los veía brillar, los veía hermosos, florecer, las ventas creciendo, y ahora el impacto de que el negocio está cerrado, o de que no estoy vendiendo como antes, de que mi matrimonio quizás está pasando un proceso, de que mis hijos están viviendo un proceso, de que mi familia quizás no está brillando como antes, si es el caso. Ese provoca un impacto, y el impacto causó una reacción. Lloró, se sentó, hizo duelo. Después de eso, Nehemías ayunó, y después de ayunar, Nehemías oró delante del Dios de los cielos. Nehemías tuvo un impacto, pero ese impacto lo hizo reaccionar, y de esa reacción surgió una de las mejores historias y realidades de la Biblia, que es la reedificación de los muros de Jerusalén. Así es, yo creo que en esta tarde nos identificamos todos hemos pasado por circunstancias en estos meses donde el impacto de lo que ven nuestros ojos, hay personas que simplemente no lo han asimilado. Creo que hay familias enteras que están pasando por este proceso donde vemos muros derribarse en nuestro rostro. De repente vemos que nuestro ciclo diario de vivir, de compartir, de trabajar, de hacer las cosas ya no es el mismo. Y al principio creo que algunos hicimos como Nehemías, nos sentamos, nos pusimos la mano en la cabeza y dijimos: Dios mío, lloramos y lloramos, y después arrancamos a orar, y después hemos intentado avanzar y hemos dicho: bueno, me seco las lágrimas, sigo adelante, voy a empezar a orar, voy a vigilar día y noche, y me voy a reivindicar en lo que Dios tiene para mí. Pero es un proceso. Es un proceso. Es como una serie de pasos que vemos en Nehemías que es hora de nosotros entender que es normal. Yo creo que es normal llorar. Wow, Luz, ¿es normal llorar? Claro que sí, hermanos. Es normal. Nehemías lloró, usted tiene que llorar. Usted tiene que sentarse y reflexionar y asimilar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en mi hogar, qué es la situación en este momento que te está invadiendo. ¿Están algunos muros derribados dentro de ti, en tu vista familiar, en algún proceso, matrimonio, en algún emprendimiento? Tenías todo comprado y de repente viene esta situación y se derriban, y te enteras que los muros fueron derribados. Sí, es que cada circunstancia que vemos acá en Nehemías debemos asimilarla, entender por qué está pasando lo que está pasando, es decir, comprender el propósito de la situación. En medio de las crisis somos movidos para hacer algo. Aleluya, sí. Es decir, el impacto tiene un equilibrio, ¿verdad? Cuando hay crisis, nosotros tenemos ese impacto de que las cosas cambian, pero ese impacto debe tener un equilibrio. El primer equilibrio es la reacción que tenemos. Debemos reaccionar ante el impacto, pero ante el impacto también debemos avanzar. No nos podemos quedar en simplemente nos sentimos impactados con esta situación, llorando, ayunando, orando. Nehemías en medio de la crisis fue movido para hacer algo. La palabra hacer significa acción, significa dar un paso, significa ir, levantarse, ir por algo. Entonces Nehemías fue en medio de la crisis, fue movido a algo. Él fue movido a algo en su ciudad. Dios quiere hoy que en medio de la crisis, sea cual sea nuestro impacto, podamos reaccionar. Está bien llorar, está bien ayunar, está bien sentarnos y tener un proceso de tristeza o de angustia, pero después de esa reacción, Nehemías oró a Dios. Nehemías se levantó y se puso de acuerdo con Dios para contribuir en algo por su ciudad y por su nación. Él pidió perdón. Vemos cómo Nehemías en estos primeros versículos del capítulo 1 pide perdón y se humilla por la restauración de la gente de Jerusalén. Nehemías se humilló
Nehemías pidió perdón. Los muros se habían caído por el pecado de la ciudad. Los muros habían caído por el desorden de la ciudad. Los muros se habían caído porque la gente se había alejado de Dios. Y Nehemías sintió compasión. Nehemías sintió tanta compasión que él no era el responsable y pidió perdón por el pecado de las personas de la ciudad. Es que me impacta, José, me impacta demasiado ver que es una persona que, aunque sus padres venían de ser parte del pueblo de Israel y entender, pues, obviamente que había una afinidad por fraternal, pero yo pudiese decir, soy la copero del rey, estoy tranquila, no tengo la responsabilidad de tener que ir a edificar, reedificar esos muros. O mi vida simplemente decirles, ustedes son los culpables por alejarse de Dios, así que ustedes resuelvan. Mire, yo les digo algo a todos. A mí me impacta la vida de Nehemías porque Dios puso carga. Dios fue, yo digo que el que lo movía esa misericordia del sentir el dolor de lo que estaban viviendo ese remanente, ese oprobio, esa afrenta, ese dolor. Y no solo esa carga lo llevó a sentirse mal, porque a veces nos da como dolor de barriga y sentimos como que, ay, qué chimbo, ay, qué guayabito, qué triste eso que están viviendo, pero no hacemos nada. Lo que Nehemías hizo, lloró, se sentó, oró, reflexionó, pero actuó. Y Amén. es increíble cómo Dios lo movió a misericordia. Entonces esa movida a misericordia, cuando él pide perdón, él se hace una pregunta. Es decir, él dice, bueno, Dios, vamos a leer el versículo, por favor, 6. Dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Dice Nehemías, Dios, ya lloré, Dios, ya oré, ya me senté, ya hice duelo, ya, Señor, me puse triste. Ahora sí, Señor, prepara tus oídos. Le estaba diciendo Nehemías, prepara tus oídos porque te voy a orar, te voy a pedir. Necesito una estrategia, necesito una visión de cómo ahora reedificar estos muros. Que se prepare Dios porque venía con todo Nehemías a pedir, a clamar y a reconocer. Y entonces se puso de acuerdo con Dios. Y es allí donde podemos hacernos estas preguntas. Tú que nos estás viendo por las redes sociales, por la televisión y nos escuchas por la radio, puedes hacerte esta pregunta con nosotros acá en Célula en Casa. ¿Por qué voy a reconstruir un muro? ¿Por qué vamos a reconstruir lo que está caído en mi vida? ¿Por qué vamos a reconstruir los muros de nuestra familia? ¿Por qué vamos a reconstruir los muros financieros o de nuestro negocio o de nuestros sentimientos? ¿Por qué reconstruir los muros? Nehemías tenía un propósito, por eso se puso de acuerdo con Dios. Hoy te invitamos a que si tú hoy sientes que los muros de tu familia, de tus finanzas, de tu alrededor se están cayendo, hoy te invitamos a no quedarte solo en llorar. Ya viste el impacto, ya sentiste el impacto que sintió Nehemías. Ahora te invitamos a colocarte de acuerdo con Dios y decirle al Señor, como dijo Nehemías, escucha, esté atento, oh Dios, tu oído a mi clamor. Está diciéndole, Señor, ahí te va. Hoy me voy a poner de acuerdo contigo para lo que viene después de ver la ciudad así en ruinas. De verdad que yo siento que Dios nos está hablando en esta tarde porque hemos venido atendiendo con mucho amor a personas, a gente que está pasando por situaciones donde piensa que todo ya ha terminado y nos hemos quedado en llorar. Y yo le decía a las personas, tú tienes que avanzar. Hay gente que piensa que tiene que salir del proceso para avanzar. Yo les vengo a decir de parte de Dios que tú puedes avanzar en medio del proceso. O sea, es como que tú no te sientes al 100%, pero así tengas un 50% de fuerzas, levántate y ora. Si tengas un poco de aliento, haz tu devocional. Programa lo que vas a emprender en este nuevo tiempo. Pero las personas quieren salir del proceso y decir, bueno, voy a avanzar apenas todo mejore. No, hermano, es que en medio del proceso tú puedes seguir avanzando. Quizás no lo haces a la medida como tú venías haciéndolo o no a la manera como tú querías verlo, pero el Señor te dice, tienes que aprender a avanzar en medio del proceso. Y a veces las mismas personas nos invaden, pero tienes todo el derecho de sentirte mal. Hermano, todos tenemos el derecho de ver todo a nuestro alrededor, de ver todo a nuestro alrededor y decir, me voy a rendir. Pero hay una verdad, y la verdad es que Dios quiere que sigamos avanzando. Amén, así es. Y eso es la verdad. Entonces Nehemías tenía dos opciones, mi vida: o quedarse sentado por el impacto que vio o que tuvo,
o levantarse. ¿Y qué fue lo que hizo? Levantarse. Eso es lo importante. Podemos ver en el versículo 6 que acabamos de leer que él se pone de acuerdo con Dios. Lo segundo que él hace al levantarse es que Nehemías intercedía de día y de noche por la ciudad. Hay muchas personas que sienten que su vida, hay muros en su vida que están cayendo. Hay muros en su vida que están desolados, que su ciudad o su familia está en ruinas. Pero déjame decirte algo, la intercesión de Nehemías es una de las intercesiones más potentes y más intensas en la Biblia. Nehemías intercedía de día y de noche. Vamos a leer el versículo 7 para Dice comprender. Que el 7 dice, en extremo, aunque dice el 6, hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces podemos ver allí que Nehemías, cuando tomó la decisión de levantarse para dirigir la reedificación de los muros, Nehemías intercedía delante de Dios y él oraba delante de Dios a favor del pueblo. Entonces, uno de los principios que podemos ver en la Biblia, en la historia de Nehemías, para levantarnos y reedificar nuestros muros, es el poder de la intercesión. Bien, interceder a favor de tu familia, interceder a favor de tu economía, interceder a favor de tu país. Hay personas que quizás la situación de su país, la situación de su casa, la situación personal de su finanza le hacen cerrarse en su situación, le hacen cerrarse en su ciudad. Nehemías se pudo haber encerrado en Susa, de donde venía, pero no fue así. Su compasión lo llevó a interceder. Después que intercedió, Nehemías trajo a memoria la promesa que Dios le había dado a Moisés. Vamos a leer el versículo 8 Esta y 9. promesa es poderosa. Pero si volvieres a mí y guardares mis mandamientos, porque él le decía, acuérdate ahora la palabra que diste a Moisés, amén, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieses por obra, aunque vuestra dispersión haya sido hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Qué tremendo. Qué poderoso. O sea, Nehemías estaba diciéndole al Señor, Señor, recuerda la promesa. Y él fue el que trajo a memoria esa promesa delante de Dios. No fue Dios de repente que le acordó, no. Él recordó las promesas que él le había hecho. Para que todas las personas que hoy nos ven y nos escuchan puedan comprender a profundidad eso, antes de esta situación, Dios le había dado una promesa a Moisés. Y es que las personas, cuando se volviesen a Dios, Dios iba a restaurar, Dios iba a hacer volverlos a juntar y a restaurarlos. Entonces Nehemías le estaba diciendo a Dios, Señor, yo sé que la tierra, la ciudad está desolada. Yo sé que la gente se ha desligado, se ha alejado de ti, pero hoy traigo a memoria, hoy te hago presente lo que un día tú le dijiste a Moisés, Dios, que si nos volvíamos a ti. La oración de Nehemías era para que Dios volviera a la gente a él, a Dios. Entonces hoy queremos decirle a todas las personas, a todos nuestros queridos amigos que hoy están allí en su célula en casa tomando nota, que en medio de la ciudad en ruinas, en medio de los muros caídos, Nehemías trajo a memoria una promesa. ¿Qué promesa hoy vas a traer tú delante de Dios? ¿Qué te ha dicho Dios que te va a dar? ¿Qué va a hacer con tus hijos? ¿Qué va a hacer con tu casa? ¿Qué va a hacer con tus sueños, con tu ministerio? ¿Qué va a hacer con tus finanzas y metas? ¿Qué te ha dicho Dios que en medio de la crisis podemos volver a decirle, Señor, acuérdate de la promesa que me diste aquel día, aquella hora, en aquel lugar? Acuérdate de esa palabra. Estamos parados sobre una promesa.
Estamos parados sobre una palabra profética que fue lanzada. Yo sé que tú y yo hemos avanzado porque hay una palabra que nos sustenta. Y es momento de traer la memoria. Yo recuerdo que a mí alguien me dijo en una oportunidad: todas las palabras que Dios te dé, tú tienes que salir de allí y agarrar un cuaderno y anotarlas. Porque a veces nosotros se nos olvidan las promesas, pero a Nehemías no se le olvidaron. Nehemías las trajo en un momento oportuno. Y es tiempo de desempolvar allí esas promesas que Dios te ha dado, esas palabras que te ha dado, esas revelaciones, esas visiones que Dios te ha dado a ti. Porque a veces Dios no nos da las mismas palabras. A veces Dios tiene planes, propósitos diferentes. Y es bueno que usted no se pegue a la palabra de alguien más. Hay una promesa que Dios te dio y tienes que pararte sobre ella y sobre ella avanzar, sobre ella apoderarte de lo que Dios tiene para ti. Si estás viendo los muros caer, también tienes que ver la promesa que te dice que vamos a reedificar esos muros una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Ahí en casa, diga un fuerte amén si lo crees. Amén. Aleluya. Qué bendición. Usted puede, si está en redes sociales, escribir y comentar: amén, estoy aprendiendo de célula en casa con esta poderosa palabra. Si usted está en casa, mande su mensaje, tome su foto, envíela, porque sabemos que Dios quiere y está interesado en reedificar nuestros muros caídos. Hay unos Nehemías que nos estamos levantando en este tiempo en nuestros hogares. Amén. Entonces, cuando Nehemías se levantó, hizo esa oración, cuando recordó la promesa, entonces Dios comenzó a traer visión. Dios le dio la estrategia, el plan, la gente, ya lo vamos a ver más adelante, de cómo edificar otra vez los muros que habían caído. Cuando nosotros volvemos a Dios, si tú hoy sientes que estás lejos de Dios, o quizás has hecho cosas que te han alejado de Dios, hoy te invitamos a volver a Dios, porque eso hace que el resto de las cosas de nuestra vida también puedan prosperar. Dios quiere hacer volver tus finanzas en su orden. Dios quiere hacer volver tu salud en su orden. Dios quiere hacer volver tu familia, tu esposo y tu esposa, tus hijos en restauración. Pero necesitamos volver a Dios. Y si tú estás con Dios, entonces eres como Nehemías. Vas a interceder para que tú y tu casa, tus vecinos, tus amigos también se vuelvan a Dios y Dios pueda restaurar una nación completa. ¡Qué bendición! Entonces Nehemías se enfocó en cómo superar la caída de los muros. No se quedó llorando, se enfocó en cómo superar la caída de los muros. Lloró, pero no se quedó llorando. Amén. Eso es lo más importante, sino que se enfocó, se puso de acuerdo con Dios y dijo: manos a la obra. Amén. Es hora de ir a reedificar esos muros. Amén. Wow, qué hermosa palabra. Luego de eso, vemos cómo Nehemías reconoce la gracia, reconoce el favor de Dios para ir reedificar los muros caídos. Vamos a leer esa cita, por favor. Así, vamos a ir un momentico en el capítulo 1, verso 11. Allí dice esa palabra: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Wow. O sea que Nehemías estaba diciendo: bueno, Señor, ahora sí, nos pusimos toda la ropa, nos pusimos el casco, dame las botas. éxito, Señor, ayúdame. Dame ahora la gracia para tener éxito en esta gran obra. Dame ahora el favor. Entonces Nehemías, cuando iba a reedificar, buscó la gracia y buscó el favor de Dios. No podemos reedificar los muros caídos en nuestra propia opinión. No podemos reedificar los muros caídos en nuestra propia prudencia o en nuestra propia sabiduría. Necesitamos reconocer la poderosa presencia de Dios. Nehemías, dice la Biblia, que reverenció a Dios y pidió gracia, pidió favor para tener éxito en la obra. Si tú quieres hoy reedificar los muros que se han caído en tu vida, te invitamos a reverenciar a Dios. Te invitamos a reconocer a Dios como el primero de todas las cosas y como el Dios grande y poderoso. Y a pedir su gracia y su favor. Buscar la gracia y buscar el favor es buscar la habilidad divina. Es buscar los recursos que en mi fuerza yo no lo voy a obtener,
pero que sobrenaturalmente, por la misma gracia de Dios, yo lo voy a recibir. Yo no los merezco, pero Dios me los va a entregar porque yo se lo estoy pidiendo, me estoy humillando, lo estoy reverenciando. La gracia es el sello que todos Amén. nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos para ir y hacer la obra material, la obra espiritual, en tu trabajo, con tu familia. La gracia de Dios es el sello que cada uno de nosotros recibimos. Esa Amén. gracia de Dios embellece increíblemente. Esa gracia de Dios te respalda. Esa gracia Abre de Dios puertas. abre puertas. Esa gracia de Dios te da éxito. Esa gracia de Dios, pero viene de reverenciar a Dios. Es increíble. O sea, la gracia no es solamente para los bonitos, es para los que exaltamos el reino de Dios. Es para aquellas personas que decimos: Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra. Vengo a ti medio llevado, no, medio destruido, pasando situaciones, pero yo declaro que tu nombre exaltaré, tu nombre Amén. bendeciré, y ahí es que recibes esa gracia, Wow. el sello de Dios. Amén. Entonces la gracia y el favor es el sello de Dios, es su aprobación para tener éxito en la obra de reedificar los muros. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? Puede Amén. escribir amén a las redes sociales y desate y agarra esa palabra. Yo sé que a veces en casa, aquí en la iglesia, pactamos esa palabra. Bueno, páctala en su casa colocando amén a esa palabra en el Amén. nombre de Jesús. Amén. Queremos también leer Nehemías capítulo 2, versículo 11. Vamos Así a ir a es. Nehemías capítulo 2, versículo 11. Tome nota allí en casa con su familia. Y ahí vemos cómo todo toma forma. José, dice el 11: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Sigo leyendo. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura que yo iba. Imagino que todo estaba destruido, ¿ok? Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Amén. Entonces podemos ver algo interesante. Impresionante. Nehemías, vamos a decirlo así un poquito moderno. Nehemías llega, ¿verdad? Vamos a hablar un ejemplo, al país. Se baja del avión, ve al país destruido, con los muros caídos, las puertas caídas, y dice: ¿qué pasó aquí? Entonces él lloró, ya todo lo que hizo, ya lo hablamos. Él se levantó, pero después de eso, él pasa del aeropuerto, digámoslo de esa manera, o de la capital, comienza a ir a estado por estado, comienza a ir a región, provincia por provincia, y comienza a tener y mostrar una actitud diferente. Podemos ver que Nehemías vuelve a declarar: las puertas estaban quemadas, consumidas por el fuego, pero él ya lo sabía. Pero ¿por qué no volvió a llorar? Porque no era momento para llorar. Llorar tuvo su momento, entristecerse tuvo su momento, ayunar tuvo su momento. Ahora estaba diciendo: estas puertas que están desoladas las vamos a restaurar, puerta por puerta, muro por muro. Esa fue la actitud de levantarse y de edificar. Y estaba pasando por todos los lugares, por el muladar, por el valle. Vio la puerta, vio el muro y dijo, y Dios le fue como mostrando. Yo creo que él se detuvo esos 3 días allí a observar qué era lo que él iba a hacer, a observar lo que iba a acontecer, cómo Dios lo iba a ir utilizando para delegar más adelante, con quienes se iba a apoyar y como dice por ahí, comenzar la reedificación. Amén. Él se levantó junto a otros hombres. Aquí empieza el trabajo de Nehemías, de liderar esta gran obra, ¿verdad? Ya tenía la gracia, la bendición, el éxito que Dios le había otorgado. Entonces Dios asignó un equipo de trabajo. Así es. Dios le dio hombres. Después de orar, Dios le dio un plan para reedificar. Hay muchas personas que necesitamos entender que para reedificar los muros caídos de nuestra vida no podemos hacerlo solo. Necesitamos un equipo.
Tu equipo puede ser tu familia. Tu equipo puede ser tus compañeros de trabajo que van a edificar ese negocio nuevamente. Tus discípulos. Tus discípulos que van a reedificar esa célula, reedificar ese ministerio en medio de crisis. Es que Dios nos va a dar la gracia, ya la tenemos. Hoy vamos a pedirla para reedificar todo lo que usted vea destruido. Que usted dice, no, esa célula ya no da para más. Yo creo que cuando termine el tiempo de cuarentena, la vamos a cerrar. Eso que tú estás viendo derribado, destruido ante tus ojos, eso es lo que Dios te va a utilizar. Amén. Para observar en el nombre de Jesús. Y reedificar. Amén. Lo declaramos hoy en tu vida en el nombre de Jesús. Nehemías, Dios le declaró una palabra, y esa visión que Dios puso en su corazón de cómo reedificar los muros, él no lo declaró hasta que fuese una realidad. Él no declaró lo que Dios le había puesto en su corazón, porque habían enemigos de esa obra. Ya vamos a hablar un poco más adelante de eso, ¿verdad? Entonces, Nehemías reedifica los muros, y podemos ver en el capítulo 2, versículo 17. Así es, y dice así: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos. Amén. Y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Wow. Entonces Nehemías no solo dejó él de llorar, sino que animó a otros a dejar de llorar, porque el pueblo, los que habían quedado en esa ciudad, estaban tristes todavía, mi vida, estaban tristes. Entonces Nehemías le dijo, ahora ya, dejemos de llorar. Y quejándose, porque sí, el pueblo de Israel de verdad que era mucho la queja, demasiada la queja. Era mucho la queja. Entonces Nehemías dijo, ya basta, venid y edifiquemos. Wow. Dile a tu familia, ya basta, vengan y volvamos a edificar. Si el negocio no está vendiendo como antes, dile a tu familia, vengan y volvamos a edificar, porque la gracia y el favor de Dios hoy está siendo desatada en tu vida para que tengas éxito en reedificar los muros caídos en medio de crisis. Expande tu visión, empieza a ver esos muros, pero ver los muros edificados. Si habías visto tu local ya con la puerta de la Santa María abajo, ya no había solución, siéntate con tu familia. Tu mejor equipo es tu familia. Amén. Tu familia que está sentada al lado tuyo, con ellos tú vas a crear el plan, con ellos te vas a levantar. Y si tú lo veías todo perdido, yo sé que Dios va a utilizar tu esposa o tus hijos, y esta palabra de Dios te va a tocar, pero no es tiempo de ver los muros derribados. Así es de verlos edificados. En el capítulo 3, mi vida, usted lo puede leer en casa. Podemos ver cómo Nehemías reparte las asignaciones para reedificar los muros. ¡Qué espectacular! Dios quiere que en medio de la reedificación de los muros caídos también se reparten las asignaciones. Él delegó asignaciones. Él no estaba solo. No, él colocó dirigentes. No trabajó solo. Dirigentes, líderes de la obra, digámoslo de esa manera, puerta por puerta. Tú te vas a colocar en el muladar, en el muladar, en el valle, aquí, en el muro, y puso asignaciones, cada uno trabajando en su asignación. Papá que nos estás escuchando, mamá que hoy nos estás escuchando, reparte asignaciones a tu familia, reparte funciones, querido jefe, querido hombre de negocio, querido líder de célula, reparte asignaciones aún en medio de la crisis, en este momento virtual, de manera online, podemos repartir asignaciones. Trabajemos en equipo. Trabajar en equipos. Nehemías fue un líder a tal punto que cuando él repartió las asignaciones, entonces comenzó a reconstruirse los muros. Mira, es impactante cómo Nehemías es conocido por haber reedificado, pero es que en la palabra está plasmado todas las personas que le ayudaron, los líderes, los levitas. Después él estableció después los levitas, después dejó los que iban a estar adelante como los porteros. Amén. O sea, hubo un equipo inmenso
tanto que le ayudó. Él solamente, de verdad que Dios le dio la estrategia, pero él buscó la ayuda suficiente para levantar esos muros completos de esa Amén. ciudad. Y fíjate que si le invitamos a leer la Biblia y a profundizar un poco más de esto, si entendemos quiénes eran los dirigentes, no eran constructores en su totalidad, no eran carpinteros, no eran profesionales de oficio como tal en esa obra. Simplemente tenían la misma carga de Nehemías, la misma visión que Nehemías le puso. Escucha, mamá, papá, tus hijos no tienen que ser lo que tú eres, quizás en cuanto a profesión o asignación, pero si llevan la carga que tú llevas, la visión que tú llevas, podremos reedificar lo que estaba cayéndose en el nombre del Señor. Las familias son los mejores equipos de trabajo. Lo quiero repetir. Tienes que apoyarte con tus hijos, apoyarte con tus familias, apoyar. Hijos, apoyemos los sueños de nuestros padres. Hijos, apoyemos los sueños de nuestros padres. Seamos esa ayuda allí. Las esposas, le hablo a las esposas, seamos ayuda idónea. Si tú ves que a tu esposo le falta un empujón, que se está quedando allí en el aparatico, usted no me lo deje quedar. Agarre impulso. Claro, sepa decir las cosas, ¿no? Importante. Pero gánese esa oportunidad de ser un equipo. A mí me dijeron un día en una actividad que nosotras somos las porristas. Yo me siento la porrista, pero también la que le ayuda en muchas cosas más. Sí, así es, usted puede hacerlo. Ahora, habían enemigos de la construcción. Todo iba bien, todo iba bien. Todos en toda gran obra, en toda gran edificación siempre hay enemigos. Sí, Increíble. todo iba bien. Todo el mundo trabajando. Dice la Biblia más adelante que con una mano oraban y con la otra trabajaban. Era poderoso eso. Increíble. Mira, por aquí tenemos los enemigos que tuvo. Los enemigos, vamos a hablar nada más de los enemigos de Nehemías. Los de él fue Sanbalat, Honorita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe. Estos líderes le hicieron la guerra a Nehemías, José. Fueron unos enemigos, unas bendiciones de Dios. Ellos le mandan cartas a Nehemías con sus mensajeros y le dicen que no podían continuar la obra porque pensaban que se iban a adueñar de la ciudad. Y Nehemías le Que decía, eso podía afectar las ciudades de los lados. Ellos Exacto. tenían como miedo de que las otras ciudades perdieran como la fuerza. Yo realmente no entendía por qué ellos se sentían así. Era el mismo diablo. sí, Quería y dañar el propósito. habían enemigos y le mandaban cartas y la respuesta de Nehemías, no sé si la tienes por allí, la respuesta de Nehemías en sus enemigos, pero la respuesta de Nehemías era una carta, le enviaba una carta con mucha fe, con mucha frescura y le decía, vamos a leerlo, Dice, ¿sí? y la respuesta de Nehemías fue: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Wow. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Toma nota, capítulo 2, verso 20. Le dijeron: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Entonces cuando vengan los enemigos de la obra que Dios te mandó a reedificar, cuando vengan los enemigos de la reedificación de los muros de tu matrimonio, los muros de tu familia, de tu finanza, de tu vida espiritual, de tu comunión con Dios, de tu pasión por servirle a Dios, de tu ministerio, de tu llamado, cuando vengan esos enemigos, le vas a declarar esto en el nombre de Jesús. Vamos a leer esto otra vez. Vamos a leerlo nuevamente. El Dios de los cielos. Yo creo que la iglesia se lo debe aprender de memoria. Levanta el tu que nos mano, oye. levanta tu mano allí donde estás y declara esto con nosotros. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Entonces cuando vengan tus enemigos le vas a decir, no, eso no es conmigo. Nosotros nos levantaremos, prosperaremos, no tienes parte, no tienes derecho, no tienes memoria, así que vuélvete por donde viniste, porque mi casa y yo, mis finanzas, mi negocio, mi vida con Dios, mi ministerio, vamos a reedificar los muros, vamos a edificar en tiempos de crisis, vamos a florecer en tiempos de crisis, vamos a prosperar en el nombre de Jesús de Nazaret. Si el enemigo es la inflación, es el dólar, dígale: usted no tiene ni parte, ni derecho, ni memoria, y tú no me vas a robar la paz, tú no me vas a robar mi enfoque, porque en todo momento es tiempo para prosperar, para invertir, para hacer nuevas cosas. No es, la gente está esperando como un buen momento, es el mejor momento. Es un tiempo donde contamos con la bendición Amén. de Dios, es el tiempo. Amén. Entonces Nehemías, después que rompió digamos el derecho o ubicó a sus enemigos donde tenían que estar, la obra siguió.
tuvo éxito y reedificaron los muros. Ahora, él necesitó algunas cosas para reedificar esos muros, y con estos queremos ir cerrando para orar ¿Cuál es la pregunta? por todas esas personas. ¿Qué necesito? Hazte esta pregunta. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para reedificar en tiempos de crisis? Y allí queremos citar Isaías. Quiero que vayas con nosotros a Isaías 11, del 1 al 3. Y esa es la respuesta que hoy al Señor, y quiero que te lo lleves. Con esto cerramos y quiero que puedas llevarte esta palabra en tu corazón. Dice así: saldrá, ¿desde qué verso es? Desde el 1. Del 1. 11, 1 al 3. Ok. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y él hará entender diligencia en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Amén. Entonces, para edificar, amor, para edificar en tiempo de crisis no se necesita cualquier cosita ahí que yo busque en Google o en internet. No, Señor, está la palabra del Señor. Y con mucho respeto, es importante los tutoriales y todo aquello, pero con mucho respeto necesitamos principios bíblicos para edificar. Entonces vamos a desglosar. Lo primero que dice allí es que retoñará un vástago y descenderá o se desatará el Espíritu de Dios. Habla de los 7 espíritus, las 7 facetas de Dios. Vamos a decir el primero, el Espíritu de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe, nos dé la paz, la fuerza y la unción necesaria para edificar en este tiempo. Edificar el negocio que estabas a punto de tirar la toalla y decir: ya no voy a continuar con este negocio, mejor cerraré, de esta rama. Yo saldré creo que de esto esto. no es lo mío. No. El Espíritu Santo te va a guiar. Busca la guía del Espíritu Santo. Métete con el Espíritu de Dios, porque Él te va a guiar. El segundo espíritu que habla Isaías es el espíritu de sabiduría. Aleluya. Sabiduría, Dios hoy te da espíritu de sabiduría para darte a entender lo que debes hacer, cómo lo debes hacer y en qué momento y con qué persona hacerlo. ¿Cuántos queremos ese espíritu de sabiduría? Es increíble, o sea, viene en el momento oportuno para decirnos cómo hacerlo, en qué momento hacerlo y con qué personas hacerla. Tenemos que pedir espíritu de sabiduría. El tercer espíritu que habla Isaías es el espíritu de inteligencia. Inteligencia, Dios hoy te da espíritu de inteligencia para generar cosas únicas, cosas que están fuera de la media común de la sociedad, cosas relevantes llenas de su gracia. Harás las mejores tortas, harás las mejores panquecas, las mejores arepas, las mejores ventas serán las tuyas, no porque se trate de ti, no para que te vean a ti, sino porque hoy Dios te coloca espíritu de inteligencia. Hoy recibes espíritu de inteligencia en el nombre de Jesús para que hagas las cosas por encima de la media. Hoy te sales de la estadística de los que se quejan, de los que lloran, de los que se quedaron en su duelo. Hoy sales de esa estadística. Hoy recibes espíritu de inteligencia para generar cosas únicas, para declarar la gracia de Dios en eso que vas a emprender o vas a producir en el nombre de Jesús. Es importante que declaremos que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Somos llenos de la gracia, del favor, de su inteligencia, de su sabiduría. Es tiempo de declararlo. Cuando tú colocas en tus pensamientos la mente de Cristo, tú aplicas esa sabiduría, esa inteligencia, esa llenura del Espíritu Santo, y es la que te va a dar esas ideas poderosas para avanzar en este tiempo. Amén, Aleluya. así es. El cuarto espíritu es el espíritu de consejo. Dice, espíritu de consejo. ¿Qué significa? Esto es para que seas un modelo, un ejemplo. Nehemías, si citamos otra vez el ejemplo de Nehemías, fue un ejemplo. Él fue un ejemplo a seguir para reedificar los muros. Si tú determinas en tu corazón y hoy te has levantado en el nombre del Señor, necesitas ser ejemplo, porque detrás de ti vienen tus generaciones, detrás de ti vienen tus amigos, detrás de ti vienen tus vecinos. Hoy te vuelves y recibes espíritu de consejo, un consejo de buenas noticias, un consejo de restauración. Te vuelves un ejemplo, un testimonio visible de los poderosos hechos de Dios.
Dios. Hoy te vuelves un consejero de Dios. Si alguien viene a ti, tú no le vas a responder por tu experiencia, le vas a responder por el espíritu de consejo que Dios hoy te da. Recíbelo hoy en el nombre de Jesús. El quinto espíritu que habla Isaías es el espíritu de poder. Este me gusta muchísimo. Para que tus vástagos no se pasmen, para que tus raíces no se pasmen, necesitas poder de Dios. Para que no te intimides cuando venga el desafío, cuando venga el monto de cuánto sale ese reedificar los muros, cuando vengan los enemigos, necesitas espíritu de poder. Para que avances con fuerza, para que demuestres a Dios ante tus imposibilidades, en el nombre del Señor. Pide espíritu de poder en esta hora en el nombre de Jesús, para que en este tiempo seas lleno de esa presencia de Dios y vayas más allá. No te vas a rendir fácilmente. Ahora, cuando vengan los procesos, cuando vengan las circunstancias, amado que nos oyes, que nos escuchas, cuando vengan los tiempos difíciles, no te vas a rendir fácilmente. No vas a tirar la toalla fácilmente. Amén. Te estamos hablando con propiedad. No te estamos diciendo, ay, porque ustedes no viven nada. Hermano, nosotros vivimos cosas difíciles, pero hemos entendido que mientras el Espíritu de Dios esté en nosotros, mientras hay un espíritu de poder, las circunstancias y los procesos nos enseñarán, pero serán impulsos para seguir avanzando. Serán tiempos donde entenderemos los propósitos de Dios, pero seguiremos avanzando. Amén, no, gloria a Dios. Dale un aplauso a Dios allí donde estás. Aplauda al Señor allí donde estás, porque la palabra de Dios estamos seguros que está llegando a tu corazón en esta preciosa célula en casa. El sexto espíritu de Isaías, lo que habla Dios allí, es espíritu de conocimiento. ¿Para qué sirve? Para edificar. ¿Por qué lo necesito para edificar? Mejor dicho, para que conozcas la verdad de Dios, para que conozcas su verdad. Mira, Nehemías pudo confundirse para reedificar. En la primera carta que le mandaron, Nehemías se pudo haber, como dicen los mexicanos, rajado. Y él dijo, él se pudo haber confundido. Pero ¿sabes por qué no se confundió? Porque tenía la verdad, tenía la ley de Dios en su corazón. Escucha, cuando tú y yo tenemos espíritu de conocimiento, conocemos la verdad de Dios, cuando venga algo y nos quiera confundir, tú lo vas a colocar en su lugar, tú lo vas a echar fuera, lo vas a reprender, lo vas a quitar de tu vida. Si hay algo que está confundiendo tu corazón, que está confundiendo tu visión, que está confundiendo tu plan para reedificar los muros en tiempo de crisis, hoy se va en el nombre de Jesús. Hoy recibes espíritu de conocimiento y recibes su verdad, para que nada te confunda. No vas a ser un neófito espiritual, una persona que no conoce la verdad. No vas a ser una persona que no conoce la ciencia de Dios. ¿Sí? Dios quiere poner hoy su sabiduría. Dice la Biblia que toda dádiva y todo don perfecto, que toda ciencia proviene de Dios. Entonces hoy recibes espíritu de conocimiento para que conozcas con claridad qué vas a emprender, qué vas a reedificar y cuál es la verdad que fundamenta esa obra que vas a edificar. Declaramos en el nombre de Jesús que toda confusión retrocede de nuestras mentes, retrocede de lo que nosotros pensamos o creemos, y todo lo vemos por la palabra de Dios. Espíritu de conocimiento, pero para entender su verdad, para ver las cosas como el Señor las ve, como está en su palabra, de manera que te edifique, que te llene, viene sobre tu vida en el nombre de Jesús. Toda confusión que habíamos visto, sentido, se va. Si en este tiempo de tribulación habías tenido ciertas dudas de si este camino, este estilo de vida será lo correcto, quiero y declaramos en el nombre de Jesús que esas palabras vayan y en el nombre de Jesús desaparezcan. Amén. De tu mente. Toda confusión desaparece de las mentes, Señor, porque eso está impidiendo que esos muros puedan edificarse. Aleluya. De las grandes cosas que Dios tiene para ti. Amén. Pero necesitas estar entendido en cuál es la verdad de Dios. Amén. Recibe eso en el nombre del Señor. Y el último espíritu, porque habla de los 7 espíritus de Jehová, de las facetas de la naturaleza de Dios, es el espíritu de temor a Jehová. El espíritu de temor a Jehová. ¿Qué es temor a Jehová? Es respeto, es respetar su diseño. Entonces, para que en el proceso, en el tránsito de conquistar lo que Dios te ha prometido, necesitamos respetar a Dios.
necesitamos respetar su amor, su sangre. Necesitamos respetar el matrimonio, los principios del matrimonio. Usted no puede querer reedificar y hacer lo que usted quiere hacer. Necesita respetar el diseño de Dios en su hermosa palabra. Voy a dar un breve ejemplo. Algunos de ustedes o la mayoría hemos ido a la playa, ¿sí? Extrañamos la playa, ¿verdad? Mucho. Hemos ido a la playa. Ya llegará el momento de ir a la playa, pero muchos de nosotros cuando vamos camino a la playa o a algún lugar de vacaciones, vemos pequeños rótulos, avisos que dicen curva peligrosa, va a haber un derrumbe o de zona de derrumbe. Si nosotros desobedecemos esos rótulos, podemos no llegar a la playa, podemos herir o podemos quizás tener un accidente mortal. Pero cuando lo obedecemos, no nos priva de divertirnos o disfrutar en la playa. ¿Qué quiero decir con esto? El temor de Dios te ayuda a ti a respetar el rótulo de la palabra de Dios, es decir, a respetar los principios de la Biblia. Ella es nuestro mayor rótulo, nuestro aviso más importante. Dios no crea la palabra o nos dejó la palabra para crear en nosotros obligación y decirnos no a todo. No, Dios colocó su palabra para no pasar por encima de ella. Tú puedes disfrutar la vida sin pasar por encima de la palabra de Dios, sin pasar por encima de los principios bíblicos que Dios estableció para cuidarte de cualquier accidente o incluso la muerte. Yo creo que, yo sé que sonará un poco juvenil lo que voy a decir. Claro, yo también soy de los Andes y a veces tengo un poquito de léxico así como hacia allá, para no decir que soy ordinaria para hablar. Las personas, los Andes en Venezuela, los gochitos. La parte andina, los gochos. Realmente yo veo el temor a Dios con mucha pasión, fuego y entiendo, pero también lo veo como, y se lo digo a la juventud, es como una dieta. En la dieta a ti te colocan lo que tú puedes comer y te colocan lo que no debes comer, y a veces nos enfocamos más en lo que no puedo comer y nos estresa, no, que se nos olvida lo sí. Y el temor y el espíritu de temor a Jehová, es importante que no te fijes en lo que no puedes hacer. Pídele al Señor que te muestre toda la diversidad de esos frutos maravillosos y no andamos pendientes de ese árbol del bien y del mal. Ay, Señor, ¿será que si piso por allá? ¿Será que meto la pata o no la meto? Hermano, quiero decirte que es tiempo de ver lo que sí puedo hacer, en lo que me puedo gozar, en lo que puedo deleitarme, y que cuando termine el día me siento en paz y gozoso y sé que no he cortado mi comunión con Dios. Qué gozo saber eso. Amén. Entonces hoy declaramos que el Espíritu de Jehová entra en tu corazón, de temor a Jehová, hoy viene a tu corazón para que respetes el diseño de Dios para reedificar los muros caídos. Es que si yo quiero reedificar, por ejemplo, mi negocio, yo no puedo hacer negocios fraudulentos o no puedo hacer negocios raros, pues no, porque necesito tener temor de Dios. Entonces, para reedificar, para que sea una obra excelente con la gracia y el favor de Dios, necesitamos hacerlo con temor a Dios. Amén. Entonces, hoy queremos enseñarte un efecto para orar, y es el efecto re. ¿Sí? Ese efecto es un efecto, digamos, práctico, porque hoy te vamos a enseñar a renunciar a algunas cosas que necesitas dejar atrás para edificar los muros caídos. Entonces, el primer efecto re es renunciar. Renunciar a aquello, al duelo, o renunciar a la angustia, a la depresión, al pasado. El segundo efecto re es repetir una y otra vez los principios de la palabra de Dios. José, ¿cuántas veces debo temer a Dios? ¿Cuántas veces debo conocer a Dios? ¿Cuántas veces debo servir y anunciar al mundo que Jesús es amor, que Jesús me ama? Todas las veces, repetirla una y otra vez. Una y otra vez. Renunciar, vamos por el segundo. El primero es renunciar a toda palabra que te lleva al cautiverio y repetir constantemente bendición, promesas, palabra de vida. Y el tercer y último efecto re es resistir. Cuando venga el día malo, resiste. Cuando venga el enemigo a querer zarandear tu vida, resiste. Resiste, porque dice la Biblia que resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces hoy vamos a orar en el nombre de Jesús.